calculemos la siguiente integral de línea, sobre una curva, que es la intersección entre una semiesfera y un cilindro. Bien, aquí podemos ver a la esfera y al cilindro. La línea de azul punteada, es la circunferencia base del cilindro, cuyo centro se encuentra a, medios, 0, sobre el plano XY. Esto lo pueden comprobar en la ecuación del cilindro, al completar cuadrados. Y la línea negra es la curva de intersección, en la cual nos centraremos para hallar una representación vectorial. Para ello será conveniente utilizar las coordenadas cilíndricas. Empecemos por la ecuación polar de la circunferencia base. Tracemos un radio vector arbitrario, cuya punta está sobre esta circunferencia, y supongamos que este vector hace un ángulo θ, con el semieje positivo x. Notemos que el diámetro de esta circunferencia yace en el semieje, y además mide a. Por geometría elemental, este triángulo es rectángulo. Y fácilmente podemos deducir la medida de este vector. Y por consiguiente tenemos la ecuación polar de esta circunferencia. Recuerden que la forma paramétrica se hallaba de esta forma. Al reemplazar r, tenemos entonces, la forma vectorial de esta circunferencia base, en el plano XY. Ahora noten que la sombra o proyección ortogonal de esta línea de negro, sobre el plano XY, es precisamente esta circunferencia base. La altura variable, lo da z, de la ecuación de la esfera, ya que esta línea negra pertenece al hemisferio esférico. Como necesitamos a z, en términos de θ, entonces reemplazamos estas componentes, en este binomio. Y no es difícil convencerse, de esta igualdad. Por fin tenemos a la representación vectorial de la curva C. Ya no necesitamos de la gráfica. Y ahora nos enfocaremos en el cálculo de esta integral, recalcando lo siguiente. La forma paramétrica de la curva en cuestión. La utilizaremos para reemplazarla en esta forma diferencial. Veamos. Lo único que hace falta, es hallar las tres diferenciales. Empecemos con la diferencial de x. Utilizaremos esta identidad. Entonces derivan a x con respecto a θ. Y de una vez hallamos el primer sumando de la forma diferencial. Para llegar a esta identidad, hemos utilizado la propiedad del seno del ángulo doble. Pasemos al otro sumando. Primero calculemos el diferencial de y. Y para ello nos serviremos de la siguiente identidad. Y así tenemos la derivada, que pueden comprobarlo fácilmente. Y de una buena vez, calculamos el segundo sumando. Reemplazamos. Y desarrollamos. Finalmente calculemos el tercer sumando.
Para calcular el diferencial de z, nos serviremos de la siguiente identidad. Antes de calcular la derivada de z, podemos escribir este valor absoluto, de la siguiente manera. Esta es la función signo, del seno de θ, que podemos verla como una constante. Es por eso que al derivarla obtendremos lo siguiente. Y ahora sí, podemos hallar el tercer sumando. Por fin tenemos al tercer sumando de la forma diferencial. En resumen tenemos estas tres diferenciales. Y al parecer, es más conveniente hallar las integrales por separado, es decir, cada una de estas integrales. Donde la suma de estas tres integrales, darán como resultado el valor de la integral de línea. Bien, empecemos con el cálculo. Calculemos la primera integral, que proviene de este diferencial. Saquemos a la constante de la integral. Recordemos la identidad del seno del ángulo triple. Despejamos seno al cubo. Y utilizaremos esta igualdad acá. Integramos. Y obtenemos que la primera integral vale 0. Ahora calculemos a la segunda integral, que proviene del segundo diferencial. Saquemos al factor de la integral. En este caso nos será útil la siguiente identidad del ángulo doble. Y así tenemos esta integral. Luego simplificamos. Como este coseno es una función pi, periódica, y la longitud del segmento es pi, entonces esto se hace 0, y solo nos quedamos con esta integral. Luego utilizamos esta otra identidad del ángulo doble. Y así podrán deducir este valor para la segunda integral. Y finalmente, calculemos esta integral, que proviene del tercer diferencial. Para calcularla, será necesario separarla en una suma de dos integrales, en las cuales el seno sea positivo, esto ocurre en el primer cuadrante, y en otra, en que el seno es negativo, que ocurre en el cuarto cuadrante. Y así la tenemos. Centrémonos en la segunda integral. Podemos hacer un cambio de variable, de esta forma. Y tendremos esta nueva integral. Luego invertimos los límites de integración. Y así deducimos que esta integral es igual a la primera. Por ello y 3 vale 0.
Y así tenemos la circulación de este campo vectorial, sobre la curva C. El signo negativo, indica que la circulación a través de la curva C, es en sentido horario. Pueden apreciar esto, en el sentido de las flechas, que representan este campo vectorial.